Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Entonces nos habíamos quedado aquí donde ya mostramos los datos del producto y también los datos de la tienda que lo vende. También le pusimos una validación de stock que depende de cuánto máximo tiene, ¿correcto? Ahora lo que vamos a hacer es la funcionalidad de este botón. Cuando hagamos clic aquí, vamos a guardar esta información en el local storage, ¿correcto? Así que vamos al Visual Studio. Bien. El identificador de este botón se llama ID producto, ¿correcto? Y toda la información se guarda en este atributo. Así que vamos a copiar y a realizar un evento. El evento es clic hacia el identificador ID producto. Realizamos nuestro callback sin nombre y sin parámetros. Acá faltó la coma, correcto. Entonces cuando se haga clic en el botón vamos a tomar el elemento. Con esto obtenemos el elemento. Actualizamos. A ver. Ahí está el elemento. Voy a tomar este atributo y voy a decodificar este JSON para convertirlo en una variable, para convertirlo en un JSON que se puede manipular. ¿Correcto? Vamos al Visual Studio. Entonces voy a crear una variable donde voy a hacer un JSON.parse. ¿Y qué voy a introducir aquí? Pues el JSON codificado. ¿En dónde está este JSON? Pues en elemento.atr y accedo a ese atributo producto. Bien, voy a poner una consola y voy a ver la información. ¿Vieron? Miren. Actualizo de nuevo. A ver, miren. Pero ¿por qué me sale esto si todavía no hago clic aquí? Acá hay un problema. ¿En qué línea 53? Ah, son datos del producto. Voy a guardar. Me voy al navegador, actualizo. A ver, ya no aparece. Ahora recién aparece. Ahí está el JSON que se puede manipular. Ahora voy a agregar dos elementos más a este JSON. El primero es la cantidad que estoy llevando y lo otro es un dato que me va a servir luego para habilitar y deshabilitar el producto. Eso lo vamos a ver luego. Así que vamos a agregar el dato cantidad y estado a este JSON. Vamos al Visual Studio. Lo primero que voy a hacer es obtener la cantidad. ¿Y eso cómo lo obtengo? Pues fácil. Yo tengo aquí un elemento que es el de aquí que me permite saber la cantidad, que se llama cantidad. Así que pongo aquí cantidad. Ahí está. Punto val. A ver, voy a ponerlo aquí para verlo. Actualizo. A ver. Miren. El JSON y la cantidad. Si yo pongo 5 va a aparecer el 5. Ya estoy tomando la cantidad que estoy por comprar. Vamos al Visual Studio. Entonces quiero agregar esta cantidad a este elemento. Fácil. Pongo ítem punto cantidad a comprar y esto es igual a cantidad. Ahora voy a agregar uno que se va a llamar activo y este va a inicializar en falso. A ver, vamos ahora a observar en consola el elemento. A ver. Ahí está, activo falso y cantidad 10. Perfecto, ¿no? Ahora yo no quiero que aparezca como una cadena, sino como un dato numérico. Así que me voy al Visual Studio y pongo aquí que sea tipo número, number.
Bien, ahora yo ya tengo el elemento que quiero agregar. Ahora voy a agregar este dato a mi local storage. Para eso voy a crear un método llamado agregar local storage. Función. Vamos a recibir al producto y voy a crear mi local storage. ¿Qué estoy haciendo? Pues voy a agregar un elemento a mi local storage. Ahora, ¿a qué local storage? Pues se va a llamar productos. ¿Qué elemento? Pues ese que estoy agregando. Bien, pero aquí podría poner una lista de objetos, ¿no? Entonces no solamente es poner así, perdón, así. Sino voy a hacer lo siguiente. Voy a crear otra función que me permita leer el local storage. Se va a llamar obtener local storage. No va a recibir ningún parámetro. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable que sea una lista vacía. Y voy a verificar antes si es que local storage, que se llama productos, es diferente de vacío. ¿Por qué? Obtengo el local storage llamado productos. Ahora, si esto es diferente de nulo, quiere decir que sí tiene datos. Por lo tanto, vamos a asignar a este productos esto. Pero esto lo que trae es una lista codificada, o sea, en cadena. Nosotros queremos convertirlo a un JSON manipulable. Entonces hago la conversión. Vamos a decodificarlo. Bien, y al final retornamos productos. Entonces con esto nosotros obtenemos el local storage productos. Si es que es diferente de vacío, pues trae local storage llamado productos. Si es que no, pues solamente trae una lista vacía. Bien, entonces esto lo voy a colocar aquí. Voy a crear una variable llamada productos. Y vamos a ver qué vamos a obtener. Voy a comentar esta línea. Y vamos a agregar este elemento. A ver qué aparece. Debería aparecer los productos vacíos. Vamos al navegador. Miren, vacío. Obvio porque no hay nada hasta ahora. Vamos al Visual Studio. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra lista, que en este caso es vacía porque no hay ningún elemento, ese productos está vacío. Por lo tanto, a productos vamos a agregarle este producto. Bien, y al final vamos a agregar este productos nuevo a este local storage, pero local storage guarda JSON codificado. Entonces tenemos que enviar este productos como un JSON codificado. Bien, vamos a ver ahora qué pasa. A ver. Ya lo agregó. Ya hice clic aquí. Vamos a aplicación. Y en este apartado local storage, aquí va a aparecer nuestro local storage con el elemento que agregamos, que es la soda. Miren. Si vuelvo a hacer clic aquí, aparece otro elemento con los mismos datos. Y aquí está el nombre del elemento local storage. Si te gusta mi contenido, por favor dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.